Guarde las lágrimas, Andrea. Va a necesitarlas cuando pierda la casa. Esas palabras me las susurró mi nuera en el velorio de mi esposo. Y mi hijo, mi único hijo, rió. En ese momento entendí que el dolor más profundo no viene de perder a quien amas, sino de descubrir quiénes esperaban que lo perdieras. Me llamo Andrea Chávez, tengo 60 años, y lo que voy a contarte cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Fue hace 3 semanas. Roberto, mi esposo, había muerto de un infarto fulminante. 32 años juntos, 32 años construyendo una vida, una casa, un futuro. Él tenía 65 años. Yo apenas acababa de cumplir 60. Nunca imaginé que estaría ahí, sentada frente a su ataúd, sintiendo que la vida se me escapaba con cada segundo. Cada vez que miraba su fotografía junto a las flores blancas, esperaba que abriera los ojos y me dijera: «Andrea, ya fue suficiente, vámonos a casa». Pero Roberto no iba a despertar, y mi hijo Sebastián lo sabía. Y peor aún, lo estaba celebrando en silencio. Estaba de pie junto a su esposa, Valeria. Ella usaba un vestido negro demasiado ajustado para un funeral. Tacones altos, labios rojos. Sebastián tenía el brazo sobre sus hombros, como protegiéndola. Pero sus ojos no miraban el ataúd de su padre. Miraban hacia nuestra casa. Yo estaba sentada en primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Había llorado tanto los primeros 2 días que ya no me quedaban lágrimas, solo un vacío enorme en el pecho y el aroma del café que Roberto tomaba cada mañana, todavía impregnado en mi blusa. La gente iba y venía. Primos lejanos, vecinos, compañeros de trabajo de Roberto, todos decían lo mismo. Era un gran hombre. Está en un lugar mejor. El tiempo cura todo. Pero ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir. Fue entonces cuando Valeria se acercó. Se inclinó hacia mí, como si fuera a darme el pésame. Su perfume era dulce, empalagoso. Me puso una mano en el hombro y acercó sus labios a mi oído. Y susurró: «Guarde las lágrimas, Andrea. Va a necesitarlas cuando pierda la casa». El mundo se detuvo. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en las flores del ataúd, sin poder respirar. Alcé la vista. Ella me sonrió, una sonrisa perfecta, fría, como si acabara de decirme que el café estaba listo. Luego volvió junto a Sebastián, quien me miraba desde el otro lado de la sala. Y entonces mi hijo rió. No fue una risa fuerte, fue discreta, apenas un sonido, pero yo la escuché. La sentí como un golpe en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi hijo, mi Sebastián, el mismo niño que acunaba en mis brazos mientras cantaba canciones de cuna, el mismo que lloraba cuando se caía y corría hacia mí gritando: «Mamá, mamá», el mismo que me decía que yo era la mejor madre del mundo. Ese niño acababa de reírse de mi dolor. No dije nada, no pude, solo bajé la mirada y apreté mis manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. «Respira, Andrea, respira». Cerré los ojos, conté hasta 10, y cuando los abrí, me obligué a sonreír, a asentir cuando alguien me hablaba, a dar las gracias por las condolencias. Pero por dentro algo se había roto. ¿Desde cuándo Sebastián me odiaba tanto? ¿Desde cuándo planeaba esto? Esa noche, cuando todos se fueron y la funeraria cerró, me quedé sola frente al ataúd de Roberto. Pasé mis dedos sobre la madera fría y cerré los ojos. «¿Qué hago ahora, mi amor?», susurré. «¿Qué hago sin ti?». Pero Roberto no podía responderme. Volví a casa en taxi. La llave temblaba en mi mano cuando abrí la puerta. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. La taza de café de Roberto sobre la mesa, sus lentes de lectura junto al periódico, su saco colgado en el respaldo de la silla. Me senté en el sofá y miré alrededor. Esta casa, nuestra casa, la habíamos comprado juntos hace 28 años. Pintamos las paredes, plantamos el naranjo en el patio. Vimos crecer a Sebastián aquí, cada ladrillo, cada ventana, cada recuerdo, y ahora Valeria quería quitármela. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreven? No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el silencio que Roberto había dejado atrás, pensando en las palabras de Valeria una y otra vez: «Guarde las lágrimas cuando pierda la casa». ¿Cómo podían estar tan seguros? 2 días después, un lunes por la mañana, estaba en la cocina preparando café cuando alguien tocó la puerta. Un hombre joven, tal vez 35 años, traje gris impecable, portafolio de cuero,
lentes de montura delgada. Me sonrió con respeto. ¿Señora Andrea Chávez? Sí. Mi nombre es Javier Mendoza. Soy abogado. Trabajé con su esposo, el señor Roberto Chávez, durante los últimos 5 años. Mi corazón se aceleró. ¿Roberto contrató un abogado? Él nunca me dijo nada. Lo sé. Él me pidió discreción absoluta. Javier sacó un sobre manila de su portafolio, grueso, sellado con cera roja. Me pidió que le entregara esto personalmente después de su fallecimiento. Me dijo textualmente: si algo me pasa, Andrea necesita saber la verdad, y necesita saber que la protegí. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era pesado. Había algo más adentro además de papeles. ¿Qué es esto? Ábralo. Todo está explicado ahí dentro. Documentos legales, cartas, instrucciones. Javier me entregó también una tarjeta de presentación. Cuando lo lea, llámeme. Voy a necesitar que firme algunos documentos para que todo entre en vigor. Pero quiero que sepa algo, señora Chávez. Se detuvo. Me miró directo a los ojos. Su esposo era un hombre muy inteligente y la amaba profundamente. Él previó todo, todo, hasta las personas en las que no debía confiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, y entonces sonreí. Porque en ese momento, con ese sobre en mis manos, entendí algo que Valeria y Sebastián aún no sabían. Roberto nunca me había dejado sola, y yo sabía exactamente qué hacer. Cerré la puerta después de que Javier se fue, y me quedé de pie en la entrada, con el sobre entre mis manos. Era pesado, más de lo que esperaba. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Roberto y yo veíamos películas los domingos, donde Sebastián jugaba cuando era niño, donde tantas veces habíamos planeado nuestro futuro. Rompí el sello de cera con cuidado. Adentro había varios documentos, escrituras, contratos y una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Roberto de inmediato. Esa letra que había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas pegadas en el refrigerador, en cartas de amor que guardaba en una caja de metal. Desdoblé la carta con manos temblorosas. Mi querida Andrea, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo, y sé que en este momento tu corazón está roto. Perdóname por dejarte sola, perdóname por no haberte dicho cuánto te amaba cada día, aunque espero que lo hayas sentido en cada café que te preparé, en cada beso de buenos días, en cada vez que te tomé de la mano. Pero hay algo que necesitas saber, algo que descubrí hace 5 años y que me obligó a protegerte de la única manera que supe. Dejé de leer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué descubrió Roberto hace 5 años? Continué leyendo. Hace 5 años, Sebastián vino a pedirme dinero. Dijo que era para invertir en un negocio, que iba a multiplicar la inversión. Le di $50,000. Era nuestro fondo de emergencia, pero confiaba en él. Era nuestro hijo. 6 meses después, volví a verlo. Le pregunté por el negocio. Se puso nervioso. Me dijo que había perdido el dinero, que lo habían estafado, que lo sentía mucho. Yo le creí, Andrea. Le creí porque era mi hijo, pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Sebastián y Valeria compraron un auto nuevo, un BMW. Empezaron a salir a restaurantes caros, a viajar. Y cuando les preguntaba de dónde sacaban el dinero, Valeria me decía que era de su trabajo. Un día, por casualidad, vi un documento en el escritorio de Sebastián. Era un estado de cuenta de una inversión, nuestra inversión. Los $50,000 no se habían perdido. Sebastián los había usado para invertir a su nombre. Confronté a Sebastián y me dijo algo que jamás olvidaré. De todas formas, algún día todo esto va a ser mío. ¿Qué diferencia hace? Tuve que detenerme. Las lágrimas ya no me dejaban ver con claridad. ¿Sebastián dijo eso? ¿Mi hijo dijo eso? Respiré profundo, sequé mis lágrimas y seguí leyendo. Ese día entendí que había perdido a mi hijo, no físicamente, pero sí moralmente. Ya no era el niño que criamos, era un extraño que esperaba que yo muriera para quedarse con todo. Entonces hablé con Valeria. Le dije que Sebastián había usado nuestro dinero sin permiso. ¿Sabes qué me dijo? Roberto, ustedes ya son viejos. ¿Para qué necesitan tanto? Es mejor que lo disfruten los jóvenes. Ahí supe que no era solo Sebastián. Era ella. Valeria lo había envenenado. Lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Por eso, Andrea, hice lo único que podía hacer para protegerte. Mi respiración se detuvo. Pasé a la siguiente página. Y ahí estaban los documentos. Escrituras de la casa,
escrituras del terreno que teníamos en Cuernavaca, cuentas bancarias, todo. Y en cada documento, en letras claras y oficiales, estaba mi nombre, Andrea Chávez de Fernández, única propietaria. La carta continuaba. Hace 5 años transferí todos nuestros bienes a tu nombre. La casa, el terreno, las cuentas de ahorro, todo. Y puse una cláusula legal que dice que solo tú puedes transferir o vender cualquier propiedad. Nadie más, ni siquiera con tu muerte. Si algo te pasa, todo va a una fundación de beneficencia que yo establecí. Sebastián no va a recibir nada. A menos que tú decidas lo contrario. Sé que esto suena duro, sé que duele, pero necesitaba protegerte, mi amor, porque sabía que en el momento en que yo faltara, Sebastián y Valeria iban a intentar quitarte todo. El abogado Javier Mendoza tiene todos los documentos originales. Él va a ayudarte con lo que necesites. Andrea, no dejes que te lastimen, no dejes que te roben la dignidad. Y por favor, no dejes que te roben esta casa, la casa donde fuimos felices, la casa de los naranjos. Te amo, siempre te amé, y voy a cuidarte desde donde esté. Tuyo para siempre. Roberto. Cerré la carta y la apreté contra mi pecho. Lloré como no había llorado en días, pero esta vez no era solo tristeza, era alivio, era gratitud, era amor. Roberto me había protegido, incluso después de muerto, me estaba cuidando. Miré los documentos sobre la mesa, escrituras, contratos, cuentas bancarias, todo a mi nombre, todo. Y entonces recordé las palabras de Valeria en el funeral. Guarde las lágrimas, Andrea. Va a necesitarlas cuando pierda la casa. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. No voy a perder la casa, Valeria. Nunca la voy a perder, porque Roberto lo había previsto todo. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Preparé café, el mismo café que Roberto tomaba cada mañana. El aroma llenó la casa y por un momento fue como si él estuviera ahí conmigo. Tomé mi taza y salí al patio. El naranjo que habíamos plantado hace 28 años seguía ahí, fuerte, verde, lleno de frutos. Roberto solía decir que ese árbol era como nuestra familia, que había que cuidarlo, regarlo, protegerlo. Lo cuidé, mi amor, susurré mirando el árbol, y ahora voy a protegerlo, te lo prometo. Esa tarde, Sebastián me llamó por teléfono. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba tranquila, casi dulce. ¿De qué, hijo? De la casa y del futuro. ¿Puedo ir mañana? Mi corazón se aceleró, pero esta vez no era de miedo, era de preparación. Claro, Sebastián. Ven mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Colgué el teléfono, y mientras miraba el sobre de Roberto sobre la mesa, supe que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Pero esta vez, yo estaba lista. Sebastián llegó al día siguiente a las 11 de la mañana. Yo estaba en la cocina cuando escuché su auto estacionarse frente a la casa. Ese sonido me había dado felicidad durante tantos años. Ahora solo me producía un nudo en el estómago. Respiré profundo. Me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta antes de que tocara. «Hola, mamá». Me besó en la mejilla. Un beso rápido, frío, como si fuera un trámite. «Hola, hijo. Pasa». Sebastián entró y miró alrededor, como evaluando, como calculando. Sus ojos se detuvieron en cada mueble, en cada cuadro, en cada detalle de la sala. «¿Quieres café?», le pregunté. «No, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo». Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él, en el sillón donde Roberto solía leer el periódico. Sebastián sacó una carpeta de su portafolio. «Mamá, sé que han sido días muy difíciles para ti, para los dos. Papá era un gran hombre». Hizo una pausa, como esperando que yo dijera algo. No dije nada. Continuó. «Pero la vida sigue, y hay cosas prácticas de las que tenemos que hablar. Cosas importantes». «¿Cómo qué, Sebastián?» «Como esta casa». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «¿Qué pasa con la casa?» Sebastián abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Los puso sobre la mesa de centro. «Mamá, esta casa es muy grande para ti. 5 habitaciones, 2 baños, un jardín enorme. ¿Cómo vas a mantenerla sola? El agua, la luz, el mantenimiento. Es demasiado. He vivido aquí 28 años, Sebastián. Sé cómo mantenerla». «Sí, pero papá te ayudaba. Ahora estás sola. Y a tu edad...» «Tengo 60 años, hijo. No soy inválida». Sebastián suspiró, como si estuviera hablando con una niña terca. «No digo que seas inválida, mamá, pero seamos realistas. Esta casa vale mucho dinero.
Si la vendes, puedes comprar un departamento pequeño, cómodo, cerca de nosotros, y te queda dinero para vivir tranquila. ¿Y por qué querría vender la casa donde fui feliz con tu padre? Porque papá ya no está. Las palabras cayeron como piedras. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos al niño que había sido, al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al niño que me decía que yo era su heroína. Pero ese niño ya no estaba ahí. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando, podríamos ayudarte. Yo puedo encargarme de la venta, de los trámites. Tú no tienes que preocuparte por nada. Qué considerado de tu parte, hijo. Sebastián sonrió. Creyó que había ganado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No. La sonrisa se borró de su rostro. ¿Cómo que no? No voy a vender la casa, Sebastián. Mamá, no estás pensando con claridad. Sé que es difícil, pero estoy pensando perfectamente bien. Y no voy a vender la casa. Sebastián se inclinó hacia adelante. Su voz cambió. Ya no era dulce, era dura. Mamá, tienes que ser práctica. ¿De qué vas a vivir? La pensión de papá apenas te alcanza. Esta casa te va a consumir todos tus ahorros. Eso no es tu problema, Sebastián. Sí es mi problema. Eres mi madre. No voy a permitir que te hundas en deudas por aferrarte a una casa. Qué noble de tu parte preocuparte por mí. Sebastián notó el tono de mi voz. Se quedó callado por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, hijo. Solo que agradezco tu preocupación. Se recargó en el respaldo del sofá. Me estudió con la mirada. Mamá, ¿pasa algo? Estás actuando extraño. ¿Extraño cómo? No sé. Diferente. Distante. Acabo de perder a mi esposo, Sebastián. ¿Cómo esperabas que actuara? Lo sé, lo sé. Perdón, es solo que... Bueno, Valeria y yo queremos ayudarte. De verdad. Mencionó a Valeria, y algo dentro de mí se encendió. ¿Valeria está preocupada por mí? Claro. Los dos lo estamos. Qué curioso, porque en el funeral de tu padre, Valeria me dijo algo muy interesante. Sebastián se tensó. ¿Qué te dijo? Me dijo que guardara las lágrimas, que las iba a necesitar cuando perdiera la casa. El silencio llenó la sala. Sebastián parpadeó, abrió la boca, la cerró, buscó las palabras. Mamá, yo no sé de qué hablas. Valeria nunca diría algo así. Lo dijo. Y tú te reíste. Estás confundida. El dolor te está... No estoy confundida, Sebastián. Sé perfectamente lo que escuché. Sebastián se puso de pie. Mamá, creo que necesitas descansar. Estas semanas han sido muy duras. Tal vez estás recordando cosas que no pasaron. O tal vez malinterpretaste. No malinterpreté nada. Me puse de pie también. Lo miré directo a los ojos. Sé exactamente lo que Valeria dijo. Y sé exactamente lo que ustedes quieren. ¿Qué queremos, mamá? ¿Qué crees que queremos? La casa. Sebastián rió, pero era una risa falsa, nerviosa. Eso es ridículo. Yo no quiero tu casa. Solo quiero que estés bien, que no te estreses, que no te quedes sin dinero. Qué considerado. ¿Por qué sigues diciendo eso con ese tono? Porque sé que me estás mintiendo, Sebastián. Igual que le mentiste a tu padre hace 5 años. Sebastián palideció. ¿De qué hablas? De los $50,000 que tu padre te dio. Los que dijiste que habías perdido. Los que en realidad invertiste a tu nombre. El rostro de Sebastián cambió. Ya no había dulzura. Ya no había preocupación. Solo frialdad. ¿Papá te lo contó? No. Tu padre me dejó una carta. Me lo explicó todo. Sebastián apretó la mandíbula. Ese dinero era mío por derecho. Algún día todo iba a ser mío de todas formas. Eso mismo le dijiste a tu padre. ¿Recuerdas? Sebastián recogió sus papeles de la mesa con movimientos bruscos. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Quédate con la casa. Quédate con todo. A ver cuánto tiempo duras antes de venir a pedirme ayuda. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Me miró por encima del hombro. Papá siempre fue demasiado blando contigo. Te protegía demasiado. Pero ahora él no está. Y vas a tener que enfrentar la realidad sola. No estoy sola, Sebastián. Ah, ¿no? ¿Y quién está contigo? Sonreí. Una sonrisa tranquila. Tu padre. Él sigue cuidándome. Sebastián salió dando un portazo. Escuché su auto alejarse a toda velocidad. Me senté de nuevo en el sillón. Mis manos temblaban. Mi corazón latía como loco. Pero había hecho lo correcto. Le había dicho la verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? Andrea, soy Valeria. Su voz era cortante, fría. ¿Qué quieres, Valeria? Sebastián me contó lo que hablaron, y quiero que sepas algo. ¿Qué?
Esa casa no es solo tuya. Roberto la compró cuando estaba casado contigo. Eso significa que legalmente Sebastián tiene derecho a una parte. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Y si no nos das lo que nos corresponde, vamos a demandarte. Adelante, demándame. Valeria rió. ¿Sabes cuánto cuesta un juicio, Andrea? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánto estrés? ¿A tu edad, de verdad quieres pasar por eso? Si es necesario, sí. Eres más terca de lo que pensé. Pero está bien. Ya veremos quién se cansa primero. Y colgó. Me quedé de pie en la cocina, mirando el teléfono. Las amenazas habían comenzado. Pero yo ya no era la misma Andrea que había llorado en el funeral. Ahora sabía la verdad. Y sabía que Roberto me había dado las armas para defenderme. Fuera de la narrativa. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días siguientes fueron extraños. Sebastián no volvió a llamar. Valeria tampoco. Era como si hubieran desaparecido. Pero yo sabía que no era silencio. Era preparación. Llamé a Javier Mendoza, el abogado de Roberto. Señora Andrea, ¿ya leyó todos los documentos? Sí. Y necesito que me explique algo. Valeria me dijo que van a demandarme, que Sebastián tiene derecho a parte de la casa. Eso es falso. ¿Está seguro? Completamente. Su esposo transfirió todos los bienes a su nombre hace 5 años, con escrituras públicas, notariadas, registradas, todo legal. La casa es 100% suya. Sebastián no tiene ningún derecho sobre ella. Sentí un alivio enorme. ¿Y si me demandan de todas formas? Pueden intentarlo, pero van a perder. Y van a gastar mucho dinero en abogados para nada. El señor Roberto fue muy meticuloso. No dejó ningún cabo suelto. Gracias, Javier. No tiene que agradecerme. Yo solo hice mi trabajo. Su esposo fue quien pensó en todo. Colgué el teléfono y me senté en el patio. El naranjo mecía sus ramas con la brisa. Los frutos estaban madurando. Pronto estarían listos para cosechar. Roberto solía hacer jugo de naranja cada domingo. Decía que no había nada más rico que el jugo recién exprimido mientras leíamos el periódico juntos. Te extraño, mi amor, susurré mirando el árbol. Te extraño tanto. Pero sabía que no podía quedarme en la tristeza. Tenía que ser fuerte. Por mí, por Roberto, por esta casa. Una semana después, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados. Grande, caro, de esos que tienen oficinas en edificios de cristal. Abrí el sobre con manos temblorosas. Por medio de la presente, notificamos a la señora Andrea Chávez de Fernández que nuestro cliente, el señor Sebastián Chávez Fernández, ha iniciado un proceso legal para reclamar su legítima parte de la herencia del señor Roberto Chávez. Seguí leyendo. Era técnico, lleno de palabras complicadas, pero el mensaje era claro. Sebastián me estaba demandando. Llamé a Javier de inmediato. Ya lo sé, me dijo. Me llegó una copia esta mañana. No se preocupe. Esto es exactamente lo que esperábamos. ¿Esperábamos? Su esposo me advirtió que esto podía pasar. Por eso preparamos una respuesta legal hace 5 años. Yo ya tengo todo listo. Solo necesito que venga a mi oficina mañana para firmar algunos documentos. ¿Y entonces qué pasa? Entonces respondemos. Y cuando el juez vea todos los documentos que tenemos, va a desechar el caso. Tal vez tome 2 o 3 meses, pero vamos a ganar. ¿2 o 3 meses? Es el tiempo normal para estos procesos, pero no se preocupe. Ellos son los que van a tener que pagar los honorarios de sus abogados, no usted. Roberto dejó fondos específicos para su defensa legal. Esa tarde fui a la oficina de Javier. Firmé papeles, muchos papeles. Él me explicó cada uno con paciencia. Su esposo fue muy inteligente, señora Andrea. No solo transfirió los bienes a su nombre, también dejó cartas explicando sus razones. Dejó estados de cuenta bancarios mostrando que él pagó todo. Dejó testigos. Dejó pruebas de que Sebastián le mintió sobre el dinero. Es un caso blindado. ¿Roberto realmente hizo todo eso? Javier sonrió. Él me decía, Javier, cuando yo me vaya, Andrea va a estar sola, y sé que mi hijo va a intentar aprovecharse. No voy a permitirlo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Perdón, dije limpiándome los ojos. Es que no puedo creer que Roberto pensara en todo esto. Así amaba a su esposa, señora Andrea, protegiéndola hasta después de la muerte. Salí de la oficina sintiéndome más fuerte, más preparada, pero cuando llegué a casa, había alguien esperándome en la puerta. Valeria. Estaba recargada en su auto, brazos cruzados, lentes oscuros.
vestida como si fuera a una fiesta, no a amenazar a su suegra. Tenemos que hablar, me dijo. No tenemos nada de qué hablar, Valeria. Claro que sí. Esto se está saliendo de control. Ustedes lo sacaron de control cuando decidieron demandarme. Valeria se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, calculadores. Andrea, seamos adultas. Tú sabes que esta casa es demasiado para ti. Y Sebastián tiene derecho a algo. Es el único hijo de Roberto. Sebastián tuvo un padre que lo amó, que lo educó, que le dio todo. Eso es lo que recibió de Roberto. No me vengas con sentimentalismos. Hablo de dinero, de bienes, de lo que nos corresponde. ¿Nos? Esta pelea no es tuya, Valeria. Es entre mi hijo y yo. Valeria rió. Una risa dura. Ay, Andrea, sigues sin entender. Sebastián es mi esposo. Lo que es de él es mío. Y lo que debería ser de él, me lo están robando. Nadie les está robando nada. Esta casa es mía, legalmente, moralmente, en todos los sentidos. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Vivir aquí sola hasta que te mueras? ¿Limpiar 5 habitaciones que nadie usa? ¿Regar un jardín enorme? Es ridículo. Es mi vida, y yo decido qué hacer con ella. Valeria dio un paso hacia mí. Su voz bajó de volumen, pero se volvió más amenazante. Escúchame bien, Andrea. Puedes pelear todo lo que quieras, puedes contratar abogados, puedes aferrarte a esta casa, pero vas a perder, porque nosotros tenemos más dinero, más tiempo, más energía, y tú solo tienes recuerdos de un muerto. Sentí que algo dentro de mí explotaba. Ese muerto te dio un hijo que tú corrompiste, un hijo que yo ya no reconozco. Yo no corrompí a nadie, yo solo le abrí los ojos, le enseñé que la vida no se trata de ser bueno, se trata de ser listo. ¿Y por eso le enseñaste a robarle a su padre? Valeria sonrió. Roberto estaba viejo. Ya no necesitaba ese dinero. En cambio, nosotros somos jóvenes. Tenemos planes, sueños. ¿Por qué deberíamos esperar a que ustedes se murieran para empezar a vivir? Porque así funciona la vida, Valeria. Se trabaja, se ahorra, se gana. Qué anticuada eres. El mundo ya no funciona así. Se puso los lentes de nuevo. Piénsalo bien, Andrea. Puedes evitarte todo este sufrimiento. Firma los papeles. Vende la casa. Quédate con la mitad del dinero y danos la otra mitad. Todos felices. Nunca. Entonces prepárate para la guerra, porque esto apenas empieza. Subió a su auto y se fue. Me quedé de pie frente a mi casa. Nuestra casa. La casa de los naranjos. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a huir. No iba a rendirme. No iba a dejar que me arrebataran lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Si querían guerra, iban a tenerla. Esa noche, saqué una vieja caja de metal del closet. Adentro estaban todas las cartas que Roberto me había escrito a lo largo de los años. Cartas de cuando éramos novios, cartas de cuando nació Sebastián, cartas de aniversario. Leí cada una. Y en la última, escrita apenas un mes antes de su muerte, Roberto había puesto algo que no recordaba. Andrea, si algo me pasa, quiero que sepas que esta casa no es solo paredes y techo. Es nuestro amor hecho realidad. Es cada risa, cada lágrima, cada abrazo que compartimos. No dejes que nadie te la quite, porque mientras vivas aquí, yo seguiré viviendo contigo. Cerré la carta y la apreté contra mi pecho. No voy a dejar que te la quiten, mi amor. Te lo prometo. Y esa noche, por primera vez desde que Roberto murió, dormí tranquila, porque sabía que la batalla había comenzado, pero también sabía que no estaba sola. Pasaron 2 meses. 2 meses de papeles, de abogados, de audiencias, de noches sin dormir pensando en cómo había llegado a esto. Mi propio hijo me estaba demandando. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Cada vez que llegaba una carta certificada, mis manos temblaban. Pero Javier cumplió su palabra. Respondió cada argumento de los abogados de Sebastián. Presentó todos los documentos que Roberto había preparado. Mostró las escrituras, los estados de cuenta, las cartas. Van a perder, me decía Javier cada vez que yo dudaba. No tienen caso. Solo están alargando el proceso esperando que usted se canse. Y tenía razón, porque una tarde, después de la tercera audiencia, Sebastián me esperaba afuera del juzgado. Estaba solo, sin Valeria, sin sus abogados. Mamá, ¿podemos hablar? Estamos en medio de un juicio, Sebastián. Habla con mi abogado. Por favor, solo 5 minutos.
Algo en su voz me hizo detenerme. Sonaba cansado, derrotado. Está bien, 5 minutos. Caminamos hasta una banca en el parque frente al juzgado. Nos sentamos en silencio por un momento. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque Valeria dijo que era lo correcto, que papá te había dejado todo por manipulación, que tú lo habías convencido cuando estaba enfermo. Tu padre no estaba enfermo cuando transfirió los bienes a mi nombre. Fue hace 5 años. Estaba perfectamente lúcido. Sebastián bajó la mirada. Lo sé. Los abogados me lo dijeron. También me dijeron que vamos a perder. Que papá dejó todo documentado. Que no hay forma de ganar. ¿Y entonces? Entonces, quiero detener esto. Quiero retirar la demanda. Mi corazón dio un salto. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué quiere Valeria a cambio? Sebastián levantó la vista sorprendido. ¿Cómo sabes que Valeria quiere algo? Porque te conozco, hijo. Y sé que tú no tomarías esta decisión sin consultarle. Sebastián suspiró. Ella dice que si retiramos la demanda, tú deberías darnos algo. Como compensación por los gastos legales y por ser tu único hijo. ¿Cuánto? $200,000. Me quedé en silencio. $200,000. Era más de la mitad de lo que valía la casa. No, mamá, por favor. Es una forma de terminar esto sin más peleas, sin más dolor. Sebastián, tu padre me dejó esta casa porque sabía que ustedes iban a intentar quitármela. Y tenía razón. Si les doy $200,000 hoy, ¿qué me van a pedir mañana? ¿Y pasado mañana? No vamos a pedir nada más, te lo juro. Igual que juraste que habías perdido los $50,000 que tu padre te dio. Sebastián se puso de pie. Yo era otro en ese entonces. Era más joven, más tonto. Tienes 35 años, Sebastián. No eres un niño. Pero soy tu hijo. ¿Eso no significa nada para ti? Su voz se quebró. Y por un momento vi una lágrima en sus ojos. Significa todo para mí. Por eso me duele tanto lo que me estás haciendo. Mamá, yo... No, Sebastián. Déjame hablar. Yo te di la vida. Te alimenté. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te llevé a la escuela. Te ayudé con tu tarea. Te enseñé a andar en bicicleta. Lloré de felicidad el día que te graduaste. Lloré de emoción el día que te casaste. Siempre, siempre estuve ahí para ti. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Y tú me traicionaste. Por dinero, por una casa, por cosas materiales. No es solo por dinero, mamá. Es por justicia. Papá era mi padre también. Yo tengo derecho. Tú tuviste un padre que te amó, que trabajó toda su vida para darte un futuro, que te perdonó cuando le mentiste. Eso es lo que recibiste de tu padre. Su amor, su tiempo, su perdón. ¿Y tú recibes toda su herencia? Yo recibo la responsabilidad de cuidar lo que construimos juntos y la responsabilidad de protegerlo de personas que solo ven dinero donde había amor. Sebastián negó con la cabeza. Valeria tenía razón. Eres egoísta. Siempre lo fuiste. Esas palabras me dolieron más que cualquier demanda. Si eso crees, entonces no hay nada más que hablar. Me levanté de la banca. Mamá, espera. No, Sebastián. Tú decides. O retiras la demanda sin condiciones, o seguimos en el juzgado, pero no voy a darte $200,000, ni un peso. Entonces, nos vemos en el juzgado. Caminé hacia mi auto sin voltear atrás, pero cuando cerré la puerta, las lágrimas que había contenido finalmente salieron. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño que solía abrazarme y decirme que me amaba, por todas las esperanzas y sueños que había tenido para él. Esa noche, llamé a mi hermana Claudia. Vivía en Guadalajara. No habíamos hablado mucho desde el funeral de Roberto. Andrea, ¿qué pasa? Tu voz suena mal. Le conté todo. La demanda, el juicio, la conversación con Sebastián. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Andrea, yo no sé qué decirte. Nunca imaginé que Sebastián fuera capaz de algo así. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer? Seguir peleando. No voy a rendirme, Claudia. Roberto me dejó esta casa para que yo viviera tranquila, no para que se la regalara a Sebastián y Valeria. Tienes razón, pero esto te está destruyendo. Te escucho en la voz. Estoy cansada. No voy a negarlo, pero no voy a dejar que ganen. ¿Necesitas que vaya? ¿Puedo tomar un autobús mañana? No, hermana. Gracias, pero esto tengo que resolverlo yo sola. Después de colgar me serví una taza de té. Salí al patio.
El naranjo estaba lleno de frutos maduros, naranja brillante contra el cielo gris del atardecer. Corté una naranja, la partí por la mitad. El aroma llenó el aire. Roberto solía decir que las naranjas más dulces eran las que más costaba alcanzar, las que estaban en las ramas más altas, porque habían recibido más sol. «Estoy alcanzando las ramas más altas, mi amor», susurré, «pero no voy a rendirme». 2 semanas después llegó la audiencia final. El juez era un hombre mayor, de unos 70 años, lentes gruesos, voz firme. Escuchó a los abogados de Sebastián presentar su caso. Escuchó a Javier presentar nuestra defensa. Y después de revisar todos los documentos, se quitó los lentes y miró directamente a Sebastián. «Joven, ¿usted está consciente de que su padre transfirió todos sus bienes al nombre de su esposa hace 5 años, cuando él estaba completamente sano y en pleno uso de sus facultades?» «Sí, su señoría, pero creo que fue influenciado. ¿Tiene pruebas de esa influencia?» «No directamente, pero entonces no tiene caso. La ley es clara. Su padre tenía derecho a disponer de sus bienes como quisiera, y lo hizo, legalmente, con testigos, con notario, con todo en orden». El juez volvió a ponerse los lentes. «Demanda desestimada. El señor Sebastián Chávez deberá pagar las costas legales de ambas partes». El mazo cayó. Había ganado. Miré a Sebastián. Estaba pálido. Valeria, sentada detrás de él, tenía el rostro rojo de rabia. Salí del juzgado con Javier. «Felicidades, señora Andrea. Justicia se hizo. Gracias, Javier, por todo. No me agradezca. Agradézcale a su esposo. Él ganó este caso hace 5 años cuando decidió protegerla». Esa noche, llegué a casa y me senté en el patio. El cielo estaba lleno de estrellas. «Ganamos, mi amor», susurré mirando hacia arriba. «Ganamos». Y por primera vez en meses, sentí paz. Pero en el fondo, sabía que algo había muerto ese día. Mi relación con mi hijo. Pasaron 3 meses después del juicio. 3 meses sin saber nada de Sebastián. No llamó, no escribió, no vino a visitarme. Era como si hubiera muerto, o peor aún, como si yo hubiera muerto para él. Al principio, esperaba su llamada cada día. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba pensando, tal vez es él, tal vez quiere disculparse. Pero nunca era él. Mi hermana Claudia me llamaba cada semana. «¿Algo nuevo, Andrea?» «Nada. Silencio total. Tal vez es mejor así, que se calmen las cosas. O tal vez me perdió para siempre. Si te perdió, fue su elección, no la tuya». Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Las primeras semanas después del juicio fueron extrañas. Me despertaba en las mañanas sin saber qué hacer. Durante meses, toda mi energía había estado enfocada en el juicio, en pelear, en defenderme, y ahora que había ganado, me sentía vacía. La casa seguía siendo mía, el naranjo seguía dando frutos, todo estaba en su lugar, pero algo faltaba. Una tarde, estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a una vecina, doña Mercedes, una señora de 70 años que vivía 3 casas más abajo. «Andrea, qué gusto verte». «Igualmente, doña Mercedes». «¿Cómo estás? He sabido que has pasado por momentos difíciles. En un pueblo chico, todos saben todo». «Sí, han sido meses complicados. Me imagino. Perder a un esposo y luego, lo del juicio con tu hijo». «¿Cómo supo del juicio?» Doña Mercedes bajó la voz. «Mi sobrina trabaja en el juzgado», me contó. «No pensé que Sebastián fuera capaz de algo así. Siempre me pareció un buen muchacho». «Yo también lo pensé». «¿Y ahora? ¿Hablan?» «No, no hemos hablado desde el juicio». Doña Mercedes negó con la cabeza. «Qué tristeza. La familia es lo más importante. Pero a veces uno tiene que protegerse, incluso de la propia sangre». Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. A veces uno tiene que protegerse, incluso de la propia sangre. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta y casi me caigo de la impresión. Era Sebastián. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba sin rasurar, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «Mamá, yo...» Su voz se quebró. «¿Qué haces aquí, Sebastián? Necesito hablar contigo. Por favor». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta. Otra parte, la parte que nunca deja de ser madre, quería abrazarlo y preguntarle qué le pasaba. «Entra». Sebastián entró despacio. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Nada ha cambiado.
murmuró. ¿Esperabas que cambiara? No sé qué esperaba. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso, incómodo. ¿Quieres café?, pregunté. No. Solo necesito decirte algo. Te escucho. Sebastián se pasó las manos por el rostro. Valeria me dejó. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Se fue hace 2 semanas. Dijo que no podía estar con un perdedor, con alguien que ni siquiera pudo ganarle un juicio a su propia madre. Lo siento. ¿Lo sientes? Pensé que estarías feliz. Soy tu madre, Sebastián. Nunca voy a estar feliz de verte sufrir, aunque me hayas hecho tanto daño. Sebastián empezó a llorar. No era un llanto silencioso, era desgarrador, como el llanto de un niño perdido. Lo arruiné todo, mamá, todo. Perdí el juicio, perdí a Valeria, perdí mis ahorros pagando abogados, y te perdí a ti. Me acerqué a él, puse mi mano sobre su hombro. Yo nunca te dejé, Sebastián. Fuiste tú quien me dejó a mí. Lo sé y me odio por eso. ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué me demandaste? ¿Por qué me lastimaste así? Sebastián levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, porque Valeria me convenció de que tú le habías robado mi herencia, de que papá estaba senil cuando transfirió todo a tu nombre, de que yo tenía derecho a esa casa, y yo le creí, porque quería creerle, porque quería el dinero. ¿Para qué? Para impresionarla, para demostrarle que yo podía darle la vida que ella quería, restaurantes caros, viajes, lujos, pero nunca fue suficiente. Siempre quería más. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que lo único que quería era dinero. No me amaba. Nunca me amó. Solo amaba lo que yo podía darle. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Y yo te lastimé a ti por ella. Traicioné a mi propia madre por una mujer que me dejó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. No supe qué decir. Parte de mí quería decirle, te lo dije. Pero, ¿de qué serviría? Ya había sufrido suficiente. Sebastián, mírame. Levantó la vista. Cometiste un error enorme. Me lastimaste de una forma que no sé si pueda perdonar completamente. Pero eres mi hijo, y siempre vas a ser mi hijo. ¿Puedes perdonarme algún día? No lo sé, hoy no puedo. Tal vez mañana tampoco, pero algún día, tal vez. Sebastián asintió. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Se puso de pie. Me voy. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Mamá, papá tenía razón. En todo. Yo era un tonto, un egoísta, y él lo sabía. Por eso te protegió. Tu padre te amaba, Sebastián. Nunca lo dudes. Pero también me amaba a mí, y sabía que yo te había criado sola después de su muerte. Lo sé ahora, demasiado tarde, y se fue. Me quedé de pie en la sala, mirando la puerta cerrada. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo sentía una tristeza profunda, porque había ganado la casa, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el patio, pensé en Roberto. ¿Hice lo correcto, mi amor?, susurré. Gané la casa, pero perdí a nuestro hijo. El viento movió las ramas del naranjo, y por un momento sentí que Roberto me respondía. Hiciste lo correcto. Sebastián necesitaba aprender, y tú necesitabas defenderte. El tiempo pondrá todo en su lugar. Espero que tengas razón, susurré, y me quedé ahí, bajo las estrellas, esperando que algún día el dolor se convirtiera en algo más, algo parecido al perdón. 6 meses pasaron después de aquella visita de Sebastián. 6 meses en los que poco a poco fui reconstruyendo mi vida. No era la misma vida que tenía con Roberto, nunca lo sería, pero era una vida. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras divorciadas, todas con historias de dolor y supervivencia. La vida no termina a los 60, me decía Sofía,